Muchísimas gracias por continuar con nosotros, a quienes nos han estado sintonizando a través de la opción de Facebook Live, pues para que nos permita compartir los últimos acontecimientos relativos al proceso electoral 2018. Muchas gracias a quienes continúan con nosotros a través del Facebook de Agencia Fronteriza de Noticias. Gracias de veras. ¿Qué cosas estamos viendo en estos días tan intensos de campaña? Caramba, bueno. Aquí estamos ya saludando a los amigos que continúan con nosotros, que lo hicieron en el primer espacio, en el de AFN Político y algo más, y ahora siguen con nosotros en este espacio rumbo al proceso 2018. Muchas gracias de veras. Sí, aquí estoy yo hablando, por supuesto, también. Verónica Mendoza, saludos, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Claudia Maya, Silvia Justina Castro Trenti nos está viendo. Saludos, Silvia. Un placer como siempre. Mire, bueno, yo sé que es una forma, pues, medio rara de empezar este espacio, pero ¿qué cree? Lo que pasa es que lo acaba de subir hace unos minutos un amigo muy apreciado, que canta y lo hace muy bien además, extraordinario, nuestro tenor, el tenor de casa, Marco Antonio Labastida, que tendrá su presentación el jueves 10 de mayo, ¿no? Para halagar a las madrecitas en su día, y lo hace como él sabe hacerlo, ¿no? Ya sabe, ¿no? Veracruz, rinconcito donde hacen... Véalo usted, están en pleno ensayo ahorita con la orquesta, ni modo que no aprovechemos, ¿no? A ver, Marco, platícanos, por favor. Aquí estamos con la orquesta de la OBC para el ensayo de Agustín Lara. ¿Cómo la ven? Esto es lo que va a estar sonando para el próximo jueves 10 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro del Sepulcro. Ahí nos vemos, no falta. ¿A poco no está genial eso? Por ahí estaba el amigo Armando Pesqueira en la batuta, ¿no? No, hombre, qué regalo. Saludos, Claudia Maya. Gracias por acompañarnos. Caramba. No, se le olvida a uno los problemas del día, caray. Carga uno la pila con la música. No, es más, vamos a hacer un programa de pura música total, ¿no? Imagínense, además con tanto talento que hay aquí en Tijuana, Chihuahua. El jueves por la noche va a estar ahí el amigo Marco, cantándole a las mujeres tijuanenses, a las madres tijuanenses, pues al son de la obra del extraordinario Agustín Lara, y con esa orquesta, bueno, yo voy. Por supuesto que sí. Oiga, entremos en materia, porque ha habido tela de dónde cortar. Mire, el acontecimiento más destacado de las últimas horas de este fin de semana ha sido una desafortunadísima expresión de un columnista, de un periodista conocido, Ricardo Alemán. Se le ocurrió
retuitear, ni siquiera es suyo, pues, el post, así se dice ahora, el mensaje, ¿no? Que se encontró y que le pareció muy apropiado, ¿no? Pues no sabe, yo creo que ni él mismo estaba consciente o hizo un mal cálculo de plano del alcance, del impacto que tendría un mensaje como el que él compartió para referirse a una observación pues francamente inapropiada en el contexto de una campaña muy ríspida, que es el tono que ha alcanzado en las últimas semanas. Y a él se le ocurrió subir una imagen, porque ni siquiera era un simple texto, ya era una imagen con algo de diseño. Y dice Ricardo Alemán, ahí les hablan, ¿no? Y ese mensaje que él recomparte, entendemos que no es de su autoría, sino simplemente le pareció interesante y órale, ¿no? A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató una fan. A ver a qué hora, Chairos, ¿eh? A ver a qué hora, Chairos. No, impresionante. Híjole, nada más lo difundió en las redes sociales, en su red social. No lo hizo ni en Canal 11 ni en Televisa, donde colabora. También lo hace en Milenio. Es columnista además. Vea usted eso, ¿eh? A John Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, a Selena la mató una fan. A ver a qué hora, Chairos. Qué impresionante. Se le han ido a la yugular en una reacción, abrumadora, guardada toda proporción, por supuesto, ¿no? Le ocurrió lo mismo que aquel columnista que se le ocurrió hacer cachitos a Juan Gabriel el día de su muerte, ¿no? Cuando dijo, el Juanga, ¿no? Lo hizo pedas, o sea, casi dijo, ni que fuera para tanto, ¿no? Bueno, cosas distintas, dirá usted. No podemos hablar de peras. Si vas a hablar de peras, hay que hablar con peras o sobre peras, ¿no? Dirán algunos. Sin embargo, mire, lo cierto es que esta afirmación mensaje de Twitter que reenvió Raúl Alemán lo convirtió en el blanco de críticas, pero rudísimas. Y uno puede entenderlo, porque hemos venido planteando aquí en las últimas semanas lo desafortunadas y riesgosas que pueden ser afirmaciones de esta naturaleza, sobre todo cuando existe un clima de tanta polarización electoral. Indeseable, por supuesto, porque solo confronta, solo enfrenta. Y aunque entendemos claramente que hay un enorme malestar social, eventualmente válido, contra el régimen mayoritariamente priista, aunque ahora tendría que decirse que prianista, por aquello de que han compartido no solo el poder, sino una visión que para millones de mexicanos ha sido o se ha traducido en una acción de gobierno que los agravia, porque los lastima, porque los margina, porque no los atiende en sus necesidades. Y en ese contexto, en el contexto de una competencia tan cerrada y crispada en términos de ambiente y de ánimos, no tanto de números pues ni de preferencias, porque es claro que Andrés Manuel López Obrador sigue encabezando las preferencias, hablar de asesinar como una alternativa de solución solo va a contribuir a la crispación social y no contribuye nada a pacificar un proceso que ya se puede considerar histórico.
este proceso electoral, esta elección presidencial que se avecina. Ya lo habíamos notado aquí, lo habíamos hecho notar por algún par de incidentes parecidos. La afirmación torpe de un dirigente del PRI municipal en una ciudad del centro-sur de este país, cuando dice en plena conferencia de prensa, fíjense nada más el nivel de cinismo e irresponsabilidad, dice que para hacer ganar a sus candidatos van a hacer lo que pues saben hacer, lo que se acostumbra a hacer, ¿no? Desde pegar un botón hasta matar un cabrón, ¿no? Le compartimos, lo recuerda usted, esa declaración, pero infortunadísima, de un dirigente del PRI municipal, que entendemos es un acto de torpeza, que pues es obvio, no lo comparte el resto del priismo. Habrá ciertamente alguno que otro, pues alguien no bien de sus facultades mentales, que se atreva a sugerir o a plantear una cosa de esta naturaleza, cuando por ahí andan circulando a nivel casi de idea, ¿no? Planteamientos sobre esa posible, imagínense nada más, ¿no? La posibilidad de frenar a Andrés Manuel López Obrador matándolo, pues es algo que resulta una torpeza tan solo plantearlo, es irresponsable. Y los medios de comunicación ahí juegan un papel importante, no se trata de que ejerzan un papel de censor, pues, pero la prudencia aconseja que no se pueden andar alentando conductas de esta naturaleza. Por eso cuando alguien como Ricardo Alemán, que tiene una posición de privilegio en medios de comunicación a nivel nacional, se toma esta libertad y actúa de esta forma, pues francamente torpe, pues es natural que se le han ido a la yugular. Televisa, mire, se lavó las manos y dijo, nada que ver, es bronca de Raúl Alemán, y es más, por lo que a nosotros respecta, ya dejó de trabajar aquí. Punto, tan, se acabó. Imagínese usted, particularmente en estos momentos en que claramente Andrés Manuel López Obrador sigue encabezando las encuestas y todo parece indicar podría ser el próximo presidente de la República. Hombre, pues sería como darse un tiro en un pie que Televisa pues avalara una cosa de esta naturaleza, pero mire, a una velocidad impresionante se ha desmarcado de esto y ha corrido a Raúl Alemán, y uno lo entiende, pues lo entiende porque mire, en los últimos días los principales actores de los medios de comunicación, y le estoy hablando de los grandes corporativos, entre ellos Televisa, han tenido que entrar en una etapa de mesura, porque lo que están viendo venir es al próximo presidente de la República, y se lo digo con los datos que se tienen a la mano. No estamos hablando aquí de si nos gusta o no nos gusta Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente tiene cosas que son absurdas, pues, planteamientos francamente absurdos, pues, pero o propuestas que suenan irrealizables, pero bueno, eso es cosa aparte, ¿no? Esas son consideraciones de otra índole o para otro tipo de análisis. Pero frente a un hecho aparentemente tan contundente como este, de que estamos frente a posiblemente al nuevo presidente de la República, pues los medios de comunicación y los principales actores de la política nacional están poniendo, los que tienen barba, poniendo su barba a remojar y dicen, ay nanita, ¿no? Pues quién quiere pelearse con el próximo presidente de la República, sobre todo si es un presidente que tiene tal respaldo social. Y en un clima social de tan severo reclamo al régimen en general. Entonces imagínese usted, hasta los empresarios que de pronto se rasgaron las vestiduras porque Andrés Manuel López Obrador señaló a 4 o 5 de los empresarios, a la cúpula pues, ¿no? Y se apuntaron y se rasgaron las vestiduras y dijeron, no, eso no es posible. Como si Andrés López Obrador hubiese
condenado a todo el sector empresarial cuando evidentemente se refirió solamente a un grupito al que señaló de lucrar con el poder y entre los cuales identificó a varios que en el pasado proceso electoral se prestaron, sirvieron al régimen y participaron de la campaña en su contra. No obstante que la ley lo permitía, aunque finalmente los tribunales determinaron que no había sido correcta esa campaña. Bueno, ya sabemos que los grandes capitalistas de este país, los grandes dueños del capital, tienen un peso y desde luego siempre han buscado influir en las decisiones más importantes para ellos, no necesariamente para el país, las que tienen que ver con cuestiones económicas esencialmente. Los grandes poderes de facto de este país pues incluyen en esa lista a los dueños del gran capital y son unos cuantos, ¿no? Ricotes. Y a eso se refirió Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y lo dijo claramente, el problema son ellos, no estamos peleados con el sector empresarial, pero en ese momento se rasgaron las vestiduras y se le fueron a la yugular y rompieron con él. Bueno, en las últimas horas, déjeme decirle que el Consejo Coordinador Empresarial ha reconsiderado el tema y ahora está llamando a un proceso de conciliación y de unidad y pacificación de las campañas y está poniéndose en modo de diálogo, lo que le habla de que ya muchos actores del momento político que se está viviendo en el país están replanteando sus propias posiciones iniciales. Y en este contexto es interesante ver el manejo que han tenido empresas de medios de comunicación como Canal 11 y Televisa, que se desmarcan de Ricardo Alemán, a quien evidentemente no le agradó, pero nadita lo ocurrido, y de inmediato tuiteó Raúl Alemán. Además, Canal 11 de Televisión canceló el programa Despertador Político conducido por Ricardo Alemán. Ganó el linchamiento y el reclamo de censura. Los demócratas de Morena. Esa fue su reacción, la de Raúl Alemán. Todavía molesto. Se siente agraviado. Espérese a ver la reacción de los que verdaderamente se sienten agraviados, porque la condena, déjeme decirle, más amplia no viene ni siquiera de lo que él denomina chairos, ¿no? Que es un término que se usa para calificar despectivamente a gentes muy activas en redes sociales que promueven e impulsan causas de orden social más bien tendiente hacia la izquierda y se oponen a lo que ellos podrían definir como políticas de derecha. Es decir, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. No, déjeme decirle que hay muchos otros actores de la vida nacional que se han sumado, pero inmediatamente esta condena, porque pues es obvio, ¿no?, lo que provoca. Tan fuerte ha sido la reacción por esta publicación de Raúl Alemán, quien no se da por aludido todavía, que ya hay quienes a estas horas del día ya deben haber presentado una denuncia formal en su contra por apología del delito, casi por incitar a la violencia, al asesinato. De ese tamaño, Por lo pronto, un candidato a fiscal anticorrupción está buscando la denuncia. Se trata de Ricardo Peralta. Dijo que la publicación de este comunicador constituía como mínimo una infracción que se sanciona con días de trabajo en la comunidad, 180 días de trabajo comunitario, pero que se trata de algo tan delicado que amerita una denuncia por el delito de apología del delito. Es como invitar a que se cometa un asesinato, el de Andrés Manuel López Obrador. De por sí, mire, en los últimos días se han dejado venir en cascada cualquier cantidad
de convocatorias y de llamados, incluido, por supuesto, el del expresidente Vicente Fox Quesada, para frenar a Andrés Manuel López Obrador. Usted sabe que no lo quiere, ¿no? Y le hizo la vida de cuadritos. Y se ufanó después de haber contribuido a impedir que ganara la elección presidencial. Digo, no es raro que siendo presidente meta la mano en el proceso electoral. El presidente Enrique Peña Nieto ha acreditado perfectamente esa intromisión por su parte, ¿no? Así que no son nuevos este tipo de conductas, pero el asunto es que en un momento tan álgido una publicación de esta naturaleza pues es francamente una mala idea. Qué impresionante, debo decirle, ¿eh? Qué impresionante, porque hay un clima tal en este país, en este momento, en donde cualquier expresión de esta naturaleza de entrada va a provocar un efecto contrario. Y si lo que pretendía era golpear a Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que ha logrado justamente lo contrario. Raúl Alemán ha tenido posiciones que han sido tachadas como mínimo de oficialistas, es decir, de filopriistas. Y en un momento en que no solo los políticos están bajo la lupa ciudadana, sino los medios de comunicación, todos, y me refiero a todos, incluido este mismo, bueno, pues el nivel de observación y de crítica está de hecho, de manera creciente, cotidiana. Lo vemos, lo palpamos. Esto de entrada, yo le digo, nos plantea un desafío de enorme importancia a nivel nacional. Los medios de comunicación también están en el banquillo. Los periodistas todos estamos bajo el banquillo, en el banquillo de los acusados, sospechosos de sospechosismo en automático, nada más por ser periodistas. Independientemente de si aquel o el otro, no yo, o yo nomás poquito, independientemente de la posición pública que los periodistas hemos asumido, la observación y la lupa es para todos, Y déjeme decirle que esto plantea un desafío, pero descomunal. Un reto tan grande como el que tiene la clase política en este país, y en donde lo que se juega es la credibilidad. Cuando se pierde, como se pierde la virtud, recuperarla creo que está un poquito complicado, ¿no? Ya puede usted imaginar el tamaño del reto. Este proceso histórico, que sin duda es saludable porque contribuye a mover, sacudir el árbol, en el más amplio sentido de la expresión, también nos plantea retos a los medios de comunicación respecto del escenario probable que estaríamos enfrentando, porque mire, si efectivamente Andrés Manuel López Obrador se convierte en el próximo presidente de la República, hacer el trabajo estrictamente periodístico, de observación y seguimiento y contraloría, ¿no?, que es el papel esencial de los medios de comunicación, se antoja complicadísimo, porque podríamos estar haciendo señalamientos enteramente válidos contra Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores nos estarían destrozando con la mano en la cintura, Bueno, para quienes vivimos en Baja California lo tenemos muy claro, ya lo vivimos, guardada toda proporción, aquí en Baja California en 1989, cuando el régimen se puso a prueba aquí en el estado y fue evidente que el PRI no tenía los favores del electorado y ganó la elección presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1988, y el gobierno tuvo que reconocerle el triunfo electoral en Baja California, aunque ese triunfo no haya significado realmente nada en el contexto nacional. En una elección que no pocos
sentimos que le fue robada la presidencia de la República. Yo lo comparto desde luego, esa visión. Para todo efecto práctico da lo mismo, pues finalmente no le reconocieron un triunfo a nivel nacional, pero aquí en Baja California, donde ya se manifestaba un hartazgo social y crítico, muy crítico, hacia el priismo, el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas también puso bajo la lupa a los medios en 88. Y si hubo quienes no entendieron ese mensaje, el mensaje fue enviado de nueva cuenta por los electores, los ciudadanos, al año siguiente, en 1989, cuando el PRI pierde históricamente su primera gubernatura aquí en Baja California y asume el cargo como primer gobernador no priista de la historia, Ernesto Rufo Appel, y el cuestionamiento hacia los medios fue impresionante. Es más, hubo hasta persecución, yo le puedo decir, porque lo vivimos este proceso. En otras regiones del país no han conocido una experiencia de esta naturaleza, sin duda, pero aquí sí lo vivimos y de cerca, y nos consta que desde el poder se alentó una suerte de linchamiento contra medios de comunicación. Ciertamente, debemos reconocer, hubo gentes en los medios de comunicación que no hicieron bien las cosas, que se portaron mal, y bueno, cada quien asume su responsabilidad, ¿no? El que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Pero en el caso de Baja California, más allá de los casos en que válidamente podría haber un reclamo por el desempeño de medios de comunicación y algunos periodistas en lo particular por haber sido serviles al régimen, bueno, pues ese señalamiento válido generó o acompañó a un sentimiento de crítica y casi de linchamiento contra agentes del medio que no se justificaba. Y le puedo hablar de manera concreta de un caso que nos consta porque lo vivimos y fuimos protagonizadores de esa historia, el caso del semanario Cambio 21, un proyecto periodístico independiente en el que nos embarcamos 5 o 6 personas, bueno, un poco más, un grupo de creyentes, en un esfuerzo de periodismo independiente. Ahí estuvimos Doralena Cortés, Rogelio Lavenán Cifuentes, Manuel Cordero García y Marta Patricia Cortés Juárez, Melba Cortés, Aníbal García Aguilar, en fin, varios amigos, varios, ¿qué le puedo decir? Locos, ¿no? Y entonces hicimos un trabajo, yo le puedo decir sin falta de modestia, que extraordinario, porque pusimos en evidencia los detalles del mecanismo de fraude electoral que el Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo, preparó para la jornada electoral de julio de 1989, con pelos y señales, con números de casillas, con el testimonio y la cobertura que hicimos de ese proceso electoral por completo, como en donde exhibimos miles de credenciales de elector, duplicadas, quintuplicadas, donde se infló el padrón en cierta zona de la ciudad como parte del operativo de fraude electoral, un fraude en el que lo señalamos en su momento con nombre y apellido. Tenía personajes muy conocidos, bueno, Amador Rodríguez Lozano, uno de ellos, era funcionario, el subsecretario del CEN del PRI, y a muchos otros, ¿no? Lugares donde se operó el proceso de alquimia electoral, las casas de seguridad, los cómo, los quiénes, etcétera. Y en aquellos días, se lo puedo decir, hubo panistas que eran nuestros fans, Es más, llegaron a creer que Cambio 21 pues, era un periódico del PAN, ¿no? De ese tamaño. Y se los dijimos en su momento a los principales actores de ese partido en Tijuana. Hey, tranquilos, tranquilos, nada más estamos haciendo nuestro trabajo. Y tranquilos porque cuando ustedes lleguen al poder, por lo visto van a llegar, vamos a hacer lo mismo con ustedes, y entonces tal vez ya no les vamos a caer tan bien. Y efectivamente así ocurrió.
tal como les dijimos que sería, así ocurrió. Y entonces también nos empezaron a poner en su lista negra, también ellos. Bueno, creo que un proceso similar, guardado toda proporción, es el que estaríamos por ver a nivel nacional en el contexto de pues otro ejercicio, el que suele darse en torno al centro del poder de este país, ¿no? El poder político, el poder empresarial, el poder de los medios de comunicación, y en donde se juegan tantos intereses tan profundos de tanto peso, pues esencialmente de carácter económico, pues. Así las cosas. Así es que imagine usted en este contexto lo que puede significar un mensaje como el que ha retuiteado o tuiteado el columnista Ricardo Alemán, que insiste, mire, Milenio se ha quedado calladito, por cierto. El periodista Ricardo Alemán afirmó que hay una campaña en su contra orquestada desde Morena, actitud que consideró fascista porque querían crucificarlo. Hubo un linchamiento, le dijo a Ciro Gómez Leiva, que es del equipo de Milenio, luego que el columnista retuiteó esa imagen. Dice que hay quienes piden un boicot contra el periódico Milenio para que lo despida, así como Televisa y Canal 11 lo hicieron. Me equivoqué al utilizar la tecnología. Me tocó escribir en una máquina de escribir, me equivoqué y no era para hacer este linchamiento, dijo Alemán, quien acusó a otros colegas de fascismo. Pues es que yo debo decirle que más de 4 colegas capitalinos se le fueron a la yugular y le dijeron, oye, no inventes. Y él no le gustó, ¿no? Y a él le parece tan sencillo decir, pues me equivoqué, ¿no? O sea, me equivoqué al utilizar la tecnología. ¿Perdón? Esa francamente es una afirmación pues risible, ¿no? Porque yo también aprendí a escribir en máquina mecánica hace 43 años, ¿no? Conozco todo ese proceso tecnológico que han vivido los medios de comunicación como sector industrial, porque yo lo viví, fui partícipe de todo ese proceso en sus diferentes transformaciones, desde la época del linotipo hasta el de las computadoras. Y yo no me equivoco, y veo difícil que alguien se pueda equivocar argumentando un factor tecnológico, ¿no? Cuando envía un mensaje como ese y dice, ahí les hablan, ¿no? Pues una respuesta francamente poco afortunada. Entonces, impresionante de veras lo que ha ocurrido en torno al caso de Raúl Alemán y las consecuencias que esto ha tenido, y que, le insisto, envían un mensaje muy claro a todos los medios de comunicación sobre lo que podríamos estar esperando y lo que ya de hecho debemos estar esperando en este momento. Saludos, Claudia Maya, claro que sí, saludos, Verónica Mendoza, muchísimas gracias por estar con nosotros, también a quienes nos acompañan, Carlos Rivera, José Enrique Coronel, Manuela Mezquita, Reina Salapa, Daniel Hernández, Leonardo Reyes Cervantes, Verónica Mendoza, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, Silvia Agustina Castro Trente, muchas gracias. Sí, un tema extraordinario, un temazo de lo ocurrido a partir de lo que publicó Ricardo Alemán, por lo delicado del tema, pues, porque lo que el país requiere en estos momentos, lo que más requiere, pues es un clima de pacificación, no de confrontación, independientemente, le reitero, de que en este país haya un sector ciudadano harto, cansado, y que va a ejercer un voto emocional de ira, ¿no? Muchos ya comienzan a bajarle a la ira porque ya sienten, perciben que van a ganar la elección, y eso los ha hecho bajar un poco el tono, lo cual contribuye a tranquilizar un poco las cosas, ¿no? Pero mire, la verdad es que desde todos los ámbitos de este país debiésemos estar contribuyendo a tranquilizar este proceso electoral, pues evitando cosas que creo que salen sobrando, los insultos, ¿no? Oiga, si por plantearlo de un modo sencillo, yo
por ejemplo, diría, odio al PAN, odio al PRI, ¿no? Se los va a cargar su de esta. Pues es una afirmación que puede salir sobrando si finalmente voy a tener un poder en la mano para ejercer el día 1 de julio y eso nadie me lo puede impedir. Entonces, ¿qué necesidad hay de enojarse, no? Es un razonamiento tal vez muy simple, dirán algunos, pero me parece que ese razonamiento está en el centro de lo que hoy alimenta el furor, el coraje, la ira. Bueno, sí, nos queda claro que hay gente muy molesta con el PRI y el PAN. Bueno, pues haga lo que tiene que hacer, ¿no? Va a tener la posibilidad de hacerlo. Ir el domingo y votar. Pero no tiene usted que ir a asesinar a alguien o rayársela a otra persona o insultarlo o hasta romper con alguien una amistad de muchos años nomás por una diferencia de criterio, ¿no? Viene el segundo debate. Y aunque algunos especialistas están planteando que el segundo debate difícilmente podría cambiar una tendencia que ya parece cada vez más sólida, lo cierto es que la campaña todavía no termina y lo que le resta a este proceso pues es muy interesante. Es una etapa en la que tendremos oportunidades de seguir contrastando a cada uno de los candidatos, sus opciones, lo que nos gusta, lo que no nos gusta de cada uno. Y como ciudadanos, los que votamos, pues tomar una decisión, ¿no? Ese proceso me parece que es muy simple, muy sencillo. No tiene usted que enojarse. El día 20 de mayo, en que el debate nacional se va a escenificar aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, el 20 por la noche, pues usted tranquilamente, sin aspavientos ni asesinar a nadie, puede escuchar a los candidatos y decidir si mantiene su voto a favor de alguien o lo cambia, ¿no? Y no tiene que insultar a nadie, de veras, en serio, ¿o no lo cree usted? Cuestión de enfoques, dirán algunos, pero mire, déjeme, a propósito de los medios de comunicación, qué interesante este encuentro protagonizado a través de Televisa, una mesa redonda ahí con Andrés Manuel López Obrador. Televisa decidió desempolvar su formato del programa llamado Tercer Grado, que había estado guardado, y lo revive pues para este proceso electoral y lo arranca con una entrevista a Andrés Manuel López Obrador, que verá usted con conductores que en mi opinión tuvieron un mejor manejo que los que hicieron el foro en Milenio. Y mire que no fueron preguntas sencillas, aunque habrá quien pueda pensar lo contrario. La verdad es que fueron preguntas directas, fueron las preguntas que se requería hacerle a Andrés Manuel López Obrador. Me parece que ese hombre hasta creció, o por lo menos, como mínimo, mantuvo. Y le voy a decir, le digo esto porque, mire, concluido este encuentro con Andrés Manuel López Obrador, los conductores de ese espacio, en lo particular, tuvieron una mesa donde analizaron el comportamiento de López Obrador, y varios de ellos en sus propios espacios y columnas, y le comento el caso de Raimundo Riva Palacio, dijeron, pues esto nos pinta a un López Obrador distinto al que habíamos visto, ¿no? Y entonces ya no les parece tan monstruo Andrés Manuel López Obrador. Empiezan a matizar, o por convicción, o por interés, o porque ven venir que López Obrador posiblemente sea el próximo presidente de la República, por lo que haya sido como haya sido, diría el clásico. Pero ese comportamiento a mí me llama poderosamente la atención, porque no es la televisora de la esquina, es Televisa, ¿no? Quizá el más odiado de los medios de comunicación, o el más cuestionado, y es significativo el manejo que ha hecho Televisa de esta cobertura y de temas tan concretos como una entrevista con Andrés Manuel López Obrador. Van a desfilar los demás candidatos, sí, pero el más cuestionado ha sido Andrés Manuel López Obrador. Y mire,
la reacción de los conductores, con el caso quizá un poquito distinto de uno de ellos, de Leo Zuckerman. Bueno, en general fue, sí, agudo, sí, acucioso, pero yo le diría que hasta ecuánime. Qué interesante, porque a mí no se me olvida, por ejemplo, algunas intervenciones de Joaquín López Dóriga en otro momento y en otra elección presidencial, cuestionando, pero rudísimamente, a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Oye, Andrés Manuel, ¿no? ¿Qué te pasa? De ese nivel. Y esta vez lo que vimos fue distinto, ¿no? Entonces, todos son síntomas de que algo está pasando en este país y que ha obligado a actores importantísimos de este proceso histórico a matizar, a buscar el espacio de la ecuanimidad y el equilibrio sin dejar de cuestionar, porque el cuestionamiento, ahí estuvo, la pregunta aguda, ahí estuvo, la repregunta igualmente aguda, ahí estuvo. Lo vimos, pues lo pudimos ver. Qué cosas tan interesantes de veras, oiga, regresemos un poquito a Baja California. Es que aquí tengo el video de estos conductores de Televisa en una mesa posterior diciendo, coincidiendo todos ellos en que, pues sí, Andrés Manuel López Obrador es una persona honrada y honesta hasta donde han podido atestiguarlo, ¿no? El más crítico, Leo Zuckerman, dijo, pues, oye, pues en todos estos años no se le ha comprobado algo que sea distinto a lo que él ha dicho de sí mismo, ¿no? Su estilo de vida, la forma en que llega a los eventos, en una moto, en un carro muy modesto, no es alguien que use grandes alhajas, ni cosas finas, el estilo de vida personal, su casa que no es precisamente un palacio, como sí lo tienen otros, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta el más escéptico dijo, pues sí, efectivamente, ¿no? Le digo, cosas veredes, ¿no? ¿Quién habría de decir que hoy estaríamos escuchando eso de parte de los conductores estrellas de los espacios más importantes de Televisa? Qué cosas de veras, a ver. Me dicen que el que está promoviendo la demanda en su contra es una persona que está postulada como fiscal y es de Morena. Bueno, eso podría explicar la pronta presencia de este aspirante a fiscal anticorrupción, si es de Morena o se identifica o simpatiza con Morena. Bueno, pues eso podría explicar por qué de inmediato se dijo una denuncia, ¿no? Contra Ricardo Alemán por esto que puede ser constitutivo de delito. Muchas gracias por el dato. Interesante, válido, le digo. Bueno, es parte de lo que estamos viviendo en este país, ¿no? Pero qué cosas, qué escenario. Oiga, quiero compartirle, por cierto, a propósito de este tipo de cuestiones, un video de uno de los últimos eventos de este señor, de Andrés Manuel López Obrador. Impresionante. No todos los eventos de Andrés Manuel López Obrador tienen esta característica. El video de un mitin de él en Playa Miramar en Tamaulipas, que tanto llamó la atención a algunos actores de la política nacional. Digo, no es el único que hace eventos y concentraciones tan grandes, ¿no? También los ha hecho Mid, también los ha hecho Anaya, por supuesto, pero vea usted esto. Usted comprenderá. Lo tiene Ángel, se lo pasé. Y es un video interesante.
que muestra crecimiento sostenido, o que por lo menos explica los índices de preferencia electoral que tiene y que sostiene Andrés Manuel López Obrador, y se lo voy a compartir en este momento porque pues no deja de ser interesante. Ahí le va, productora, todo suyo. Con 2 minutos que le compartamos de esto es suficiente. No necesitamos tanto en realidad. Es nada más para ilustrar, sobre todo porque por las tomas aéreas que permiten ver el ambiente y la cantidad. Relevante sin duda, sí. Y esta presencia que ya han advertido algunos medios de comunicación llamados nacionales, y por los que llamó la atención en particular este evento ahí en Playa Miramar. Una muestrita ahí. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Muy bien. Bueno. Ya sabe usted, la tecnología se pone roñosa de pronto y Sí, ya nos están aquí crucificando y nos dicen que si le vamos al peje. No, ya sabe que no. Bueno, si no lo sabe yo se lo digo, ya está. Es una probadita. Tampoco se entusiasmen. Amigos de Ciudad Madero, muchas gracias de todo corazón por las muestras de apoyo, de solidaridad. Les recuerdo que amor con amor se paga. Yo no les voy a fallar, no voy a traicionar la confianza del pueblo. Tenemos 3 principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Ya saben que soy muy perseverante, muy terco, necio. Ya se me metió en la cabeza de que vamos a acabar con la corrupción, y vamos a acabar con la corrupción. Me canso ganso. Pero vamos a empezar. Una probadita nada más, no se entusiasmen, no se emocionen. La verdad es que ha sido todo un fenómeno este hombre. Y en la medida en que esto es un fenómeno y se repite alguna historia que, guardada toda proporción, vimos en el año 2000 cuando asciende al poder Fox, con un porcentaje menor que el que ha logrado hasta ahorita este hombre, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, Vicente Fox tuvo una intención de voto de 22 o ganó con 22. Si este hombre gana con 45, por ejemplo, caray, no es cualquier cosa. Y mire que, híjole, cubrir desde los medios de comunicación el tránsito de un gobierno, teniendo a la cabeza a un hombre como este, será todo un desafío, y un ejercicio extraordinariamente interesante. Me encantaría cubrir la presidencia de la República para ver de cerca cómo se desempeña un gobierno de esa naturaleza, si es que se confirma que efectivamente este hombre podría ser el próximo presidente. Hacer un trabajo rigurosamente profesional en la cobertura, hacer lo que se tiene que hacer, le guste o no le guste, por ejemplo, al presidente en turno, pero sobre todo un presidente con estas características, no debe ser fácil. Nos va a dar mucho material en caso de llegar a la presidencia, como nos lo dio Rufo, por supuesto. Qué fenómenos tan interesantes y extraordinarios los que nos toca atestiguar en nuestro tiempo.
Por lo pronto, a propósito de tiempo, yo debo decirle que ya se nos acabó justamente eso, el tiempo. Y solo nos resta agradecer a quienes nos han acompañado, cosa que agradecemos muchísimo. La transmisión a través de Facebook, a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias, y le invitamos a que mañana nos acompañe también a otro espacio similar a la misma hora. Por lo pronto, que tenga usted un día extraordinario. Gracias, muchas gracias.